Entonces el anexo M básicamente, bueno, les decía que estos ADSL hay algunos sabores, algunas mejoras que se le hicieron a la tecnología. Por ejemplo está el anexo M, que básicamente lo que hace es que el ancho de banda, que antes se dividía como tan tajantemente en ancho de banda de subida y ancho de banda de bajada, los puede mezclar para darle una simetría al ancho de banda de subida y de bajada. ¿Sí me van a entender? Es una forma de como que la ADSL puede volverse simétrico, más o menos. ¿Listo? Entonces, con el anexo M uno podría tener más o menos hasta 1 megabit por segundo de subida y de bajada. ¿Listo? Simétrico. ¿En qué caso se usa ese anexo M? Se usa más que todo, ese anexo M salió para poder atender algunas necesidades de clientes corporativos pequeños, o las pymes. ¿Sí? La tecnología, pues digamos, es una tecnología muy económica en cuanto a equipos, en cuanto a componentes activos de la solución. Por eso está pensado también para el segmento residencial, pero hay algunas empresas que pues, son muy pequeñas y requieren todavía simetría, ¿cierto? En sus comunicaciones. Entonces el anexo M puede ser una solución muy económica para ciertos negocios que lo requieran. ¿Por qué decimos que la tecnología ADSL pues, es la tecnología más apropiada para servicios residenciales? Pues, seguramente el ejemplo es el más conocido y es en internet cuando yo hago youtube.com, ¿cierto? Pues yo lo que estoy enviando es un mensaje o información muy pequeña. Yo solamente estoy digitando www.youtube.com, enter, ¿cierto? ¿Qué cantidad de información está saliendo desde mi máquina? Pues realmente muy poca comparada con la que él me va a descargar desde la red, porque desde la red pues sí me va a descargar un video que puede llegar a pesar, no sé, 30 megas. De aquí para allá yo le pude enviar unos pequeños bits, unos pocos bits, tal vez un K, pero de allá para acá pues el ancho de banda que necesito es mucho mayor. Entonces la tecnología ADSL, digamos que es muy eficiente en ese tipo de comunicaciones. ¿Listo? Está por ejemplo el ADSL2, que básicamente lo que hacen es algunos arreglos para que en este mismo ancho de banda, con modulaciones digamos más complejas, yo pueda enviar mayor cantidad de datos. ¿Sí? Ya ahí empezamos a hablar de tecnologías de modulación, del QPSK, 8PSK, bueno, en fin, ¿cierto? Pero finalmente lo que hace el anexo 12, cómo finalmente se muestra esas ventajas de la SDL2, pues que yo puedo mandar mayor ancho de banda por el mismo cobre, ¿sí? Evidentemente la distancia pues ya no va a ser la misma, seguramente con ASL2 Plus yo podría llegar a dar hasta 16 megas si lo quisiera, pero pues la distancia del cobre ya no me va a hacer los 4K, sino tal vez, no sé, 1.5K o 2K o 2 kilómetros. ¿Listo? Eso básicamente son los sabores que existen del ADSL. Esto es ADSL. Hablemos un poco del HDSL, básicamente el SHDSL o el HDSL también conocido, básicamente pues es una tecnología que busca tener comunicaciones más corporativas, ¿cierto? Ya no es una tecnología que va orientada a que el cliente tenga un computador y una línea telefónica. ¿Por qué? Porque digamos que en el ámbito corporativo la telefonía, la tecnología de voz, pues se monta sobre otro tipo de soluciones. ¿Listo? Por tanto, digamos que no es esta la gran ventaja que brinda o que vamos a tener con el SHDSL. Nuevamente aquí ya no voy a pintar internet porque digamos que esa, si bien es una, bueno, voy a pintarlo también, las aplicaciones que uno requiere o las soluciones que uno requiere en el ámbito corporativo van más orientadas a comunicaciones de datos, es decir, entre servidores o entre sucursales y servidores, ¿cierto? Un banco, una cadena de restaurantes, qué sé yo, una cadena de mercados y pues puede ser también internet, ¿sí? Pero va más orientado al tipo de comunicaciones simétricas. Es decir, si esto fuera, digamos, nuevamente nuestra línea de transmisión está aquí en el medio, ¿cierto? Si yo me voy a comunicar de aquí hasta aquí por medio de un par de cobre, el ancho de banda entonces ahora, el del cobre pues sigue siendo el mismo, el cobre pues no varía, pero como yo utilizo ese ancho de banda pues sí va a variar. Entonces digamos que ahora mi ancho de banda va a estar dividido en dos grandes bloques, ¿cierto? Y este ancho de banda va a ser igual
de subida que de bajada, ¿cierto? Esto es de transmisión y esto es de recepción. El ancho de banda va a ser simétrico. ¿Por qué? Porque seguramente lo que yo voy a bajar, la información que yo voy a transmitir desde el punto A hasta el punto B, pues ya no va a ser youtube.com, ¿cierto? Sino va a ser, venga, dígame la base de datos de la nómina, ¿cierto? Dígame los stocks de bodega, dígame las ventas que estoy teniendo en línea, y eso pues sí va a ser una información más simétrico, es decir, la cantidad de información que yo envío puede ser igual a la cantidad de información que yo recibo. ¿Listo? Entonces el ancho de banda se aprovecha mejor en este tipo de soluciones. Hablemos de los parámetros que más o menos tenemos en estas soluciones simétricas. El HDSL permite un ancho de banda simétrico de hasta, podríamos tener hasta 4 megabits por segundo, pero digamos que en la práctica realmente esto se restringe a 2 megabits por segundo. ¿Listo? Y la distancia, pues más o menos esto puede llegar a una distancia de 3.5 kilómetros o incluso 4.5 kilómetros, dependiendo de la inductancia y la impedancia que tenga cada línea de cobre. ¿Listo? Son tecnologías que, como les decía, están pensadas al sector corporativo, tienen una disponibilidad, digámoslo, mayor, los equipos son un poco más robustos. No tengo aquí un equipo ADSL, pero seguramente ustedes los conocerán, son los equipos ADSL que tienen en sus casas, son modems, digamos, muy sencillos, muy livianos. Este ya es un equipo, HDSL o SHDSL, ¿sí? Son equipos más robustos, como les digo, pues son equipos orientados, digamos, al tema corporativo, y básicamente esto tiene pues su línea, un puerto SHDSL, si lo alcanzas a captar acá, ¿sí? Es un puertico HDSL. Eso ahí pues se conecta a un plug que va directamente a la línea de transmisión de cobre, y estos dos son los puertos de usuarios que básicamente tienen, este modem particularmente puede entregar la información hacia el lado usuario en dos interfaces, una interfase B35, esto irá pues conectado a un enrutador, o una interfase G703, ¿no? Que va a poder ir conectado a una planta telefónica, por ejemplo, si lo que vamos a transmitir es voz. ¿Listo? Y pues esos son puertos ya de... también tiene un puerto X21, ¿sí? Pues estos dos son básicamente dos sabores del mismo protocolo, y pues el puerto de consola para gestionar el equipo. Esa es la entrada de alimentación de corriente. Este es un equipo HDSL. ¿Listo? Eso es HDSL. Bueno, voy aquí a mencionar algo más del HDSL para hablar del G.SHDSL. En la práctica, ¿cómo funciona la tecnología HDSL? Yo tengo que tener un enrutador, que es el que me sube en mi modelo OSI de la capa 2, que son tecnologías XDSL. XDSL son tecnologías que se pueden ubicar bien en la capa 1 del modelo OSI, o inclusive en la capa 2, algunas veces algunos autores lo ubican ahí. ¿Listo? Para mí pienso que pues, son tecnologías más de tipo 1, digamos que hacen ese paso, ¿no? Cierran la capa entre la capa 1, que es netamente físico, a la capa 2. Porque pues de todas maneras las tecnologías XDSL pues tienen un protocolo inmerso, tienen una manera de modular y de diferenciar el ancho de banda, por lo tanto podríamos también considerarlo como algo entre capa 2, pues también capa 1. Ese es el enrutador, pues aquí finalmente conecto mis PCs, ¿cierto? Mi red LAN, mis bases de datos, qué sé yo, lo que tenga ahí. Del router voy a utilizar el modem, que es el que acabamos de ver, ¿cierto? Esto decimos que es por aquí la interfase B35, y entro por un par de cobre. ¿Listo? Al otro lado voy a necesitar un equipo de la misma marca, exactamente, que haga pareja con este. Muchas veces incluso los mismos fabricantes de un equipo, digamos si esta es una versión A y el fabricante sacó una versión B, entre la versión A y la versión B no se pueden entender, ¿sí? Eso es algo que pasa en la tecnología HDSL o SHDSL. Aquí tengo que poner un modem, entonces vamos a decir que este es el modem A y este es el modem, inclusive llamémoslo A', ni siquiera B, porque esa es una de las digámoslo así, de las dificultades que tuvo esta tecnología HDSL.
Y aquí sí entramos, digamos, a los equipos de red, ¿cierto? Que son generalmente multiplexores TDM o Frame Relay. ¿Listo? Entonces esto es la tecnología HDSL o SHDSL. Ahora voy a pintar aquí la tecnología G.SHDSL. Los conceptos de ancho de banda y demás son los mismos porque esta tecnología no se diferencia por la distribución que hacen sus anchos de banda, sino por el estándar. Una solución G.SHDSL entonces está su computador, está su router, la misma red LAN aquí, ¿cierto? Está un modem HDSL, un modem G.SHDSL, y este va a ser un modem A, digámoslo así, ¿cierto? Esto también puede ser B35 o Ethernet. Se va por la línea de cobre, pero aquí puede llegar a equipos de red que pueden ser de otros fabricantes o los llamados DSLAM. O un multiplexor de acceso, ¿sí? DSL, eso es lo que quiere decir el DSLAM. Los DSLAM son los equipos de red que están del lado de las centrales de las compañías. En este caso, del lado de la central de ETV vamos a tener un DSLAM que tiene capacidad de conectar líneas DSL, ¿cierto? El G punto hace que yo pueda tener aquí un equipo, aquí tengo un modem, de G.SHDSL, básicamente tiene nuevamente su puerto DSL, su puerto de B35 para el lado cliente o su puerto de Ethernet. Este permite dos tipos de entrega, dos tipos de interfaces de entrega del Ethernet o el B35, pues su conexión de corriente. Entonces yo puedo tener aquí, por ejemplo, este es un equipo de marca RAF, ¿cierto? Y puede estar conectado a un DSLAM de marca Huawei, o de marca Siemens, o de marca Alcatel, Ericsson, todos esos son fabricantes de estas tecnologías. Y en otro puerto del mismo DSLAM Huawei puedo conectar un equipo de marca Atran. ¿Listo? Entonces digamos que eso permite la tecnología global de SHDSL. Aquí ya no se nos va a generar el problema de ADSL, tiene que ser igual Del HDSL. de HDSL. La tecnología ADSL, digamos que es una tecnología más estándar que permite también la conexión a diferentes tipos de marcas para diferentes tipos de modelos. ¿Listo? Como les decía, entonces digamos que esto pienso que son como los conceptos básicos que uno debe conocer. Digámoslo de una manera más coloquial, digamos que pues en mi grupo justamente yo tengo a cargo una de las jefaturas que yo tengo a cargo, es la jefatura que hace toda la implementación de este tipo de soluciones para los clientes. Si yo quisiera contratar un ingeniero para que trabajara en ese equipo, esto debería ser lo mínimo que yo esperaría que una persona conozca de la tecnología. De ahí en adelante pues todo va a ser más práctica en terreno para ir conociendo más del tema. ¿Listo? Con esto pienso que cerramos la primera parte de la charla, que básicamente consistía en tener como claros estos conceptos para saber cómo se usan. ¿Les parece?